Saludando a todos los presentes, somos el grupo número 28, compuesto por Etienne Cabiac, Santiago Gómez y Joaquín Tan. Nuestro proyecto es el proyecto número 2, que es el medidor de carga de batería. Primero tenemos que comenzar explicando qué es un convertidor análogo digital. Estos reciben una señal análoga, la codifica y la transforma en una señal digital que es codificada en un código binario que es respectivo a la señal análoga. También tenemos que explicar qué es la codificación termómetro. La codificación termómetro es como llenar un vaso con agua, el cual mientras se va llenando representa un nivel. En nuestro caso son 8 voltajes de salida, que sería lo análogo a 8 niveles. Otro tópico importante para entender nuestro proyecto es lo que es un comparador de colector abierto. Este corresponde a un comparador, es decir, un op-amp, que va a comparar dos voltajes que llegan a la entrada inversora y no inversora del op-amp. Un transistor interno va a hacer que el voltaje de salida corresponda a los rieles de alimentación o a un voltaje muy cercano a tierra. Hay distintos tipos de comparador y uno de ellos es el comparador LT1011 y este aparece en un circuito que es el circuito de alambrito. Este circuito se nos entregó para realizar nuestro proyecto. Este corresponde a un detector de ventanas, es decir, va a generar como voltaje de salida un pulso rectangular cuyo ancho va a estar definido por la resistencia del circuito. Esta es la simulación en el PSpice del circuito de alambrito con resistencias arbitrarias. Se observa que el análisis matemático es correcto. Inicialmente propusimos como circuito replicar 8 veces el circuito de alambrito, es decir, un circuito por cada luz LED. Sin embargo, algo falló. El detector de ventanas presentaba problemas cuando el voltaje se acercaba al de los rieles de alimentación. Fue por eso que tuvimos que aplicar un divisor de voltaje con una resistencia muy grande para que no se disminuyera la carga de la batería. Como bien dijo Santiago, tenemos que acoplar 8 circuitos de alambrito para poder generar los 8 niveles de carga. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sabemos que cada uno de estos circuitos es un detector de ventanas, es decir, tenemos un límite inferior y un límite superior entre los cuales el voltaje se elevará. Lo que vamos a hacer es que cada uno de estos circuitos van a compartir el límite superior, pero van a tener distintos niveles inferiores para así, a medida que vaya subiendo el voltaje, ir detectando diferentes peaks en cada uno de estos circuitos. Concretamente, está separado por 8 líneas, que son los 8 límites inferiores de cada uno de los circuitos. Por tanto, el área total del voltaje, que va de 0 a 10, está separado en 9 pedacitos. ¿Por qué 9 pedacitos? Porque como el voltaje de la batería no puede superar el voltaje máximo, vamos a tener que hacer un compromiso y vamos a asumir que a partir de los 8 novenos, la batería está totalmente cargada, ya que no podemos medir una ventana tan pequeña que sea desde su voltaje máximo hasta su voltaje, como que no habría elevación. Esta es la simulación del circuito. Aquí vemos resistencias para cada circuito de alambrito. Estas van a determinar el ancho de las ventanas, el valor inferior y el valor superior. Un valor va a ser siempre 0, nos interesa el otro valor. Ya va a estar dado por la resistencia por divisor de voltaje. Bueno, y ahora veamos las simulaciones para ver cómo se ve este gráfico de rectas. Corremos la simulación, elegimos las 8 curvas de salida y podemos ver que está todo bien definido. Es decir, a medida que vaya aumentando el voltaje de la batería, que el voltaje de la batería es el voltaje de abajo, vamos a ver que van a ir subiendo estos voltajes de salida. Es más, incluso podríamos ver qué es lo que sucede con las LEDs. Voy a borrar este circuito. Vamos a simplemente ver qué ocurre con todas las LED. Y vamos a ver que se prenden a medida que vaya aumentando el voltaje, progresivamente. Lo cual corresponde exactamente al código termómetro. Ahí podemos ver cómo progresivamente se prenden todas las LED. Además, esto es solo una pequeña aclaración, porque podemos ver que este voltaje no es exactamente cero cuando estamos en el estado low, pero eso no importa, ya que las LEDs tienen algo que se llama un threshold, es decir, tienen un mínimo de diferencia de potencial para que estas se prendan, por lo cual podemos elegir LEDs adecuadas para este circuito, según cuál sea su voltaje low y cuál sea su voltaje high.